Bien, jóvenes, muy buenos días a cada uno de ustedes. Es un gusto poder estar nuevamente compartiendo con ustedes la semana 4 de clases correspondiente a las medidas numéricas, solo que ahora vamos a trabajar serie de datos agrupados. Esto es cuando la cantidad de datos que vamos a trabajar es mayor a 30. La semana anterior pues vimos que de un dato a 30 datos el tratamiento puede ser como serie de datos simples. Básicamente lo que cambia son un poquito las expresiones y la forma de poder trabajar cada una de las medidas de tendencia central, de dispersión y de posición. Les pedimos por favor ahí que este material pues fue preparado para ustedes y pues si pueden escribir cualquier comentario ahí en los videos pues serán bienvenidos o likes también. Sin más pormenores pues vamos a dar inicio a este tema que es un tema pues muy bonito. Se van a dar cuenta que podemos sacar mucha síntesis e interpretación de los datos cuando en este caso se trabajan de manera agrupada. Eso significa que vamos a generar intervalos de clase y vamos a segmentar el análisis para cada una de estas agrupaciones. Para empezar, cuando hablamos de datos agrupados, significa de que vamos a tener que generar grupos o intervalos de clase. O sea, es como generar particiones de la totalidad de datos de tal manera que estos se puedan trabajar de una manera más sencilla o más práctica. Para ello nosotros vamos a tener que calcular el rango, que ya sabemos que es el dato mayor menos el dato menor. Ahí tenemos cómo calcular el número de clases. Hay una fórmula que utiliza el logaritmo del total de datos. A esto se le llama la regla de Sturges. Esta regla es la más utilizada, no quiere decir que sea la única. Nos indica a nosotros cuántos intervalos de clase o números de clase o grupos, ¿verdad? Si lo queremos hablar desde ese punto de vista, es el recomendado para darle tratamiento a cierta cantidad de datos. Y cada uno de esos intervalos pues ya va a tener que tener un ancho de clase. Habíamos visto en una de las clases, en la segunda clase, donde hacíamos gráficas, donde un intervalo pues tiene un límite inferior y tiene un límite superior. Lo seguiremos trabajando y el ancho pues es básicamente la diferencia que hay entre estos límites. Se calcula como el rango dividido el número de clases que se estima. Hay otras formas de poder trabajar el número de clases. Hay algunos textos que hablan, por ejemplo, de la raíz de n, otros hablan de que la cantidad mínima de intervalos que se deben de hacer es mínima de 5 y la máxima son 20 y se puede hacer a criterio. Pero nosotros para tener algo más exacto y más recomendado, pues en este caso sugerimos la regla de Sturges, la cual pues la fórmula aparece acá en pantalla. Y luego de haber hecho, de haber determinado el número de intervalos de clase y el ancho, pues básicamente hacemos una prueba, donde I por C dice que tiene que ser mayor al rango. Esto nos permite a nosotros cerciorarnos de que los intervalos de clase cubren desde el dato menor hasta el dato mayor. Pero eso ya lo vamos a trabajar en la práctica. Aquí viene la otra parte que les mencionaba, la parte donde tenemos un límite inferior, un límite superior para un intervalo. A esto se le llaman a veces límites aparentes. ¿Por qué? Porque posteriormente nosotros vamos a hacer un ajuste. A cada intervalo, según si son enteros, le restamos 0.5 al límite inferior. Si tiene un decimal, 0.05. Y si tiene dos decimales, se le resta 0.005. Y al superior es al contrario, en lugar de restarle, se le suma. Si es un valor entero, los números del intervalo, se le suma 0.5. Si tiene un decimal, 0.05 se le suma. Y si tiene dos decimales, pues sería 0.005. N representa la cantidad total de datos. Esa es la parte teórica en cuanto al tratamiento de los datos agrupados. Ahora vamos a ver cuáles son las fórmulas que vamos a trabajar para las medidas de tendencia central. Ya no vamos a entrar con pormenores de qué es la media, la mediana y la moda, porque eso lo explicamos en la semana anterior. Ya sabemos qué es la media aritmética, qué es la mediana y qué es la moda. Aquí aparecen básicamente las expresiones. Y si ustedes se dan cuenta en este dibujito, lo que estamos tratando de identificar pues son medidas que nos apuntan hacia el centro de la distribución de datos. Ahí en su momento vamos a explicar qué significa cada uno de los símbolos en cada una de las fórmulas. Pues conforme lo vayamos desarrollando, ahí nos van a aparecer a la par las fórmulas y pues ahí vamos a ir explicando cómo salen estos datos y cómo se introducen y cómo se calculan, ¿verdad? Luego también tenemos las medidas de dispersión o variabilidad. Pues siempre tenemos al rango, recorrido o amplitud, que este no cambia, siempre es el dato mayor menos el dato menor, el RIC, que es el cuartil 3 menos cuartil 1,
La varianza, pues dependiendo si es una muestra o una población, se puede dividir entre n-1 o dentro de n. Lo único que va a cambiar acá es que aparece en las expresiones es que está multiplicado por la frecuencia, ¿verdad? Vamos a tener un intervalo y este va a tener una frecuencia, pero como les menciono, no nos preocupemos mucho ahorita en aprendernos qué significa cada una, porque ya con los ejemplos de aplicación, pues ahí ya vamos a ir indicando qué significa cada cosa y pues cómo encontrar el valor que le corresponde. También tenemos otras medidas como la desviación estándar, ya sea poblacional o muestral, y también tenemos el coeficiente de variación, que es una variación porcentual, ¿verdad? O es una medida relativa con respecto a la media. Bueno, básicamente esto es lo que vamos a trabajar con las medidas de dispersión o variabilidad y las otras que también vamos a trabajar para la serie de datos agrupados serían las medidas de posición o de posicionamiento, ¿verdad? Y entre ellos, pues ya sabemos que tenemos los cuartiles, deciles y percentiles, pero nosotros por convenio utilizamos una única fórmula para ubicar el percentil, nk partido 100, donde n representa el total de datos, k es el percentil deseado y 100 es un valor constante. Y tenemos una única fórmula que nos permite ya calcular el percentil k, en este caso k puede ser desde el percentil 1 hasta el percentil 100 si queremos, o 99, ¿verdad? Entonces, igual vamos a explicar qué significa el RIPK, el NK dividido 100, la sumatoria de FI, FPK y C, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en la siguiente lámina. Ahí nos aparece pues la designación, la simbología de lo que significa cada uno de estos símbolos dentro de las fórmulas. Aquí se los estoy mostrando. Aparece también en el libro de texto. Ahí aparece bien explicado qué significa cada uno de los símbolos en las fórmulas, entonces por eso es que no voy a detener mucho en cuanto a ellos, sino más que todo pues cómo usarlo. Y vamos a ver que es bastante práctico. La parte de la teoría es fundamental para poder interpretar. ¿Verdad? Siempre recordemos que después de un dato nosotros tenemos que interpretar y tenemos que hacer un análisis, ¿verdad? No tenemos que tener solo el dato frío, sino tenemos que saber qué significa. Pero eso en la resolución de los ejemplos, ahí vamos a ir explicando, ¿verdad?, cómo ir interpretando pues, los valores que vayamos obteniendo para la serie de datos agrupados. Muy bien, entonces esta es la parte introductoria en el manejo de serie de datos agrupados, pues son fórmulas que tenemos que trabajar y a continuación pues vamos a ver dos ejemplos. Vamos a tratar de ir despacio explicando paso a paso para que ustedes puedan entender cómo ir calculando las medidas de tendencia central, de dispersión o las de posicionamiento. Muy bien, entonces ahora en pantalla pues vamos a visualizar ya nuestro primer ejemplo. Es un ejemplo bastante completo. Nos dice las notas finales de una muestra de 40 estudiantes del curso de bioestadística de la carrera de médico y cirujano de la División de Ciencias de la Salud se presenta a continuación. Entonces estamos hablando de que nos están dando notas. En este caso las notas están expresadas en valores enteros y vemos que corresponden a una muestra. Eso quiere decir de que si vamos a calcular, por ejemplo, la desviación estándar, hay que encontrar la desviación estándar muestral, ¿verdad? O sea, dividido en n-1. Entonces, siempre en el enunciado del problema, o nos van a decir que corresponde a una población, diciendo que es la totalidad de los elementos, o solo una porción, o sea, una muestra. Luego nos piden el rango, el número de clases o número de intervalos, porque número de clases o intervalos de clases es lo mismo, o como decir grupos, ¿verdad? Las particiones que vamos a hacer. El ancho de clase, ya dijimos que es la diferencia que vamos a ir encontrando entre el límite superior y el límite inferior de cada intervalo. Y luego me piden que construya una tabla con la frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, los límites reales y la marca de clase. Donde vamos a ver que la marca de clase es el punto medio, o sea, es el promedio entre el límite inferior y el límite superior de cada intervalo de clase. Y este se convierte en un valor representativo para cada intervalo. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos estos 40 datos y la cuestión es, bueno, ¿por qué no los tratamos como una serie de datos simple? Para empezar, ya son muchos datos y querer caracterizarlos es un poco difícil como una serie de datos simple. Entonces lo que hacemos es agruparlos, ¿verdad? De una manera homogénea. Y para ello, pues hay que determinar cuántos intervalos hay que hacer, cuál es el ancho de cada uno y hay que armar los intervalos. De tal manera que queden dispuestos de una manera homogénea y que pues, al final sean valores o nos arrojen datos representativos de la distribución de datos. Eso es al final lo que nosotros buscamos, ¿verdad? Hacer grupos. Imaginemos nosotros que tuviéramos a 40 estudiantes y decimos, bueno, hagamos 5 o 6 agrupaciones y que cada agrupación nombren ustedes a un representante.
Más o menos esto es lo que hacemos. Bueno, tenemos 40 datos, la pregunta es ¿cuántos grupos hacemos? La regla de Sturge nos va a decir cuántos, ¿verdad? Y en función a eso, vamos a armar los intervalos y con la marca de clase, que es el promedio de cada intervalo, es el valor que los representa, conjuntamente con su frecuencia. Y ahí lo vamos a ir explicando. Muy bien, lo primero que hay que hacer es que hay que ordenar estos datos de manera ascendente, de valor menor al valor mayor, ¿verdad? Entonces, esto puede llevar un poquito de tiempo. ¿Por qué? Porque puede ser que uno se confunda. Entonces, idealmente es ir tachando, ¿verdad? El dato que se va colocando, pues ir tachándolo para que al final, pues no tengamos duplicidad de datos o que nos hagan falta datos, porque al final tiene que haber 40 datos ordenados de manera ascendente. En la próxima presentación, pues vamos a ver ya nuestros datos ordenados. Dice que tenemos la serie de datos ordenada de manera ascendente y tenemos, pues en este caso, 40 datos. Ustedes ya logran visualizar que nuestro valor menor es 39 y que nuestro valor eh, máximo es 73. Aquí lo estamos mostrando ya en la imagen, ¿verdad? 73 el valor máximo y 39 el valor mínimo. Ya podemos ver que ahí ya podríamos nosotros calcular el rango o recorrido o la amplitud. Bueno, luego de esto, entonces vamos a tener que ver cuántos intervalos o números de clase tenemos que armar con la regla de Sturges. Entonces aquí está, ¿verdad? El rango nos dice que es el dato máximo menos el dato mínimo. El número de clases se utiliza con esta fórmula y luego el ancho. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces vamos a mostrar la regla de Sturges. Muy bien, entonces la regla de Sturges pues nos dice que esto es equivalente a esta expresión que nos aparece acá, ¿verdad? Nos dice que 1 más 3.322 es un valor constante, el 1 es un valor constante, el 3.322 es un constante, el logaritmo también es una constante y solo nos dice de n, ¿verdad? Aquí ustedes se dan cuenta, nos dice n. N representa la totalidad de datos. Nosotros en el enunciado del problema nos decían que tenían 40 datos. Entonces introducimos esto en la calculadora y pues obviamente nos da muchos decimales, pero yo aquí lo aproximé digamos a 2 decimales. Pero el número de intervalos de clase o números de clase siempre va a ser un número entero. Porque aquí la pregunta es, bueno, ¿cuántas agrupaciones hacemos? Entonces no podemos decir hagamos 6.32 agrupaciones, ¿verdad? Sino tiene que aproximarse a un número entero. Entonces en este caso, siguiendo las reglas de aproximación conocidas, pues 6.32 lo dejamos en 6. Tentativamente vamos a hacer 6 agrupaciones o 6 intervalos de clase. ¿Por qué digo tentativamente? Porque en algún momento esto podría ajustarse si es que a la hora de hacer los intervalos no logramos cubrir el valor menor y el dato mayor. Luego de tener esto, entonces ya venimos y vamos a calcular el ancho para cada intervalo y dice que esto se calcula como el rango dividido el número de clases. Entonces nosotros ya sabemos de que el rango es el dato mayor menos el dato menor. Si ustedes toman 73, que es el dato mayor, y le restan 39, el resultado nos va a dar 34. Exactamente, como lo tenemos aquí en el numerador. Y en el denominador nos dice número de clases. Bueno, ¿cuántos números de clase o intervalos estamos planteando hacer? Pues estamos planteando hacer 6, ¿verdad? Esto nos va a dar 5.67 y esto lo vamos a aproximar a un número entero. Entonces, ahora aclaro, ¿por qué el ancho de clase se aproxima a un número entero? Si ustedes observan nuestra serie de datos, son notas que están dadas con un número entero. Entonces, siempre el ancho de clase se va a expresar con la cantidad de decimales que tengan los datos de origen. En este caso, los datos de origen no tienen decimales. Por ende, el ancho de clase se deja en 6. Pero, ¿qué pasaría si estos datos tuvieran un decimal? El ancho de clase se aproximaría a un decimal. Si los datos de entrada originales que me están dando tuvieran 2 decimales, entonces el ancho de clase tendría que tener 2 decimales. Entonces, aclaro, el ancho de clase se va a aproximar según la cantidad de decimales que tengan nuestros datos de entrada. Ahora, el número de intervalos, o sea, i, siempre va a ser un número entero. ¿Por qué? Porque hablamos de cuántos grupos vamos a hacer, ¿verdad? ¿Cómo es que vamos a analizar nuestros datos? Bueno, entonces previo a esto vamos a decir que tenemos 6 intervalos de clase con un ancho de 6.
Tenemos una prueba, dice. ¿Y cuál es la prueba que tenemos que ejecutar? Pues aquí nos aparece. La prueba nos dice que tomemos el número de intervalos o números de clase, se multiplica por el ancho, y si ese resultado es mayor al rango, quiere decir entonces de que la cantidad de intervalos y el ancho son suficientes para armar nuestros intervalos. Entonces vamos a correr ahorita la prueba, ¿verdad? Aquí tenemos el dato, el rango es 34, ¿verdad? Porque restamos 73 menos 39 y nos dio 6 y 6 nos dio 6, ¿verdad? Ahí explico que 6 se aproxima a 6 ya que los datos son enteros, ¿verdad? Ya habíamos explicado esto. Entonces a la hora de hacer, ¿cómo se llama? Nuestra prueba, entonces observamos esto, ¿verdad? Aquí nos lo están mostrando, nos dicen que y es 6 y 6 es 6. Entonces multiplican 6 por 6, les da 36. Esto es mayor al rango, que es 34. Entonces aquí nosotros tenemos la capacidad de decir, bueno, si armo 6 grupos, 6 agrupaciones, con un ancho de 6, puedo cubrir desde el dato más pequeñito, que es 39, hasta el dato más grande, que es 73. Otro dato interesante en esta tablita que yo les estoy mostrando es este valor que aparece aquí, lo voy a colocar en color verde. Nos dice valor a sumar para los intervalos. Como en este caso el valor de C es un entero, porque los datos de entrada son enteros, entonces para ir sumando, vamos a partir desde el valor más pequeño, que es 39. ¿Qué valor le vamos a ir sumando? Alguien va a decir, sumémosle el ancho. 6, ese es un error, porque ahí no nos va a funcionar. Se le va a sumar C menos 1, o sea, en este caso le vamos a ir sumando 5. ¿Qué pasa si C, por ejemplo, fuera con un decimal? Entonces había que restarle 0.1. Pero si C, digamos, tuviera dos decimales, entonces le tendríamos que restar 0.01, ¿verdad? O sea, yo aclaro esto porque es importante saber que vamos a partir del dato más pequeñito, pero le vamos a ir sumando. ¿Cuánto le vamos a ir sumando? 5 unidades, no 6 unidades. Pero aclaro que el ancho de clase va a seguir siendo 6. Eso lo vamos a mostrar a continuación. Muy bien, entonces nuestro dato más pequeño es 39. Entonces decimos intervalos para i igual a 6 y entonces aquí ya nos quedaron nuestros intervalos y voy a ir explicando pues qué es lo que estamos haciendo. Si ustedes observan, aquí está el 39 y yo lo estoy colocando como el primer límite inferior de nuestros intervalos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el valor siguiente? Pues en este caso el valor siguiente va a ser 39, pero la pregunta es de dónde salió ese 39. ¿Qué dijimos que hacíamos? Le teníamos que sumar ¿cuánto? 5 unidades, dice, ¿verdad? Bueno, entonces 39 más 5 me dio 44. Ahí ya tengo mi primer intervalo. Pero luego me tengo que pasar al segundo intervalo, pero ya no voy a iniciar en 44, debo iniciar al valor que le sigue, en este caso que sería 45. A 45, ¿cuánto le vamos a sumar? Dijimos que era 5, ¿verdad? Entonces 45 más 5 era 50. El siguiente intervalo no comienza en 50, sino el número que le sigue sería pues 51, ¿verdad? Ese es el dato que le sigue. Entonces aquí lo ponemos. Y entonces le sumamos 5 unidades, me da 56. Paso al siguiente, que sería 57. Le sumo 5, me da 62. Paso al siguiente, que sería 63, le sumo 5 unidades, me da 68. Paso al siguiente dato, que es 69, y le sumo 5 unidades, 74. Ahora la pregunta es, ¿por qué me detengo acá? Bueno, por dos razones me detengo acá. Para empezar, el último intervalo que estamos planteando, que tiene un límite inferior y un límite superior, vemos que el 74 ya cubre al dato máximo una serie de datos. ¿Se acuerdan que la serie de datos, su valor máximo, cuánto era? 73, aquí yo lo estoy mostrando, y este intervalo ya me cubre hasta el 73. Entonces, si se dan cuenta, los intervalos cubren desde el dato menor, que es 39, y cubren el dato máximo, que es 73. Alguien va a decir, pero ¿por qué no quedó exacto? Esto no necesariamente va a terminar en el valor máximo, puede ser que cubra más. Lo importante es que lo incluya. Lo importante es que el último intervalo incluya el valor máximo. Entonces 73 está incluido entre 69 y 74, ¿verdad? Eso lo aclara. Otra de las cosas importantes de mencionar aquí, el ancho de clase. Alguien va a decir, el ancho fue 5. No. La cantidad que le fuimos sumando a cada límite inferior para generar el límite superior fue 5. Pero el ancho de clase es
6. Y este nos va a servir a nosotros para muchos cálculos. Entonces, por favor, no confundirnos. ¿Cómo podemos calcular o cómo podemos saber que esto lo hicimos de manera correcta? Pues hay muchas maneras. Algunos textos nos dicen tome los límites inferiores y, por ejemplo, réstelos. Por ejemplo, voy a tomar los primeros dos límites inferiores. Si ustedes a 45 le restan 39, ¿cuánto nos queda? 6. O tomemos los últimos dos intervalos, por ejemplo. 69 menos 63, ¿cuánto me queda? 6. Entonces ahí digo, sí, entonces el ancho de clase pues está bien planteado. O también puedo tomar los límites superiores, ¿verdad? O sea, yo puedo restar, pues en este caso los primeros dos, ¿verdad? 50 menos 44 me da 6. O los últimos, ¿verdad? 74 menos 68 me da 6. O puedo tomar los intermedios, porque eso no hay problema, ¿verdad? 62 menos 56 me da 6. O sea que si resto los límites inferiores o si resto los superiores, me sigue dando 6. Entonces yo ahí estoy cerciorándome de que entonces sí, el ancho de clase para cada intervalo es 6. Pero también otra manera de poderlo ver sería de manera horizontal, solo que ahí tenemos que tener un poquito más de amplitud. Si yo les preguntara a ustedes, por ejemplo, cuántos datos hay entre 39 y 44. La pregunta sería, ¿cuánto? Alguien va a hacer una resta normal y va a decir 44 menos 39 me da 5. Sí, pero hay que tomar en cuenta una cosa. Y la cosa que hay que tomar en cuenta es que hay que partir desde el primer valor hasta el último valor. Entonces yo aquí les voy a hacer el planteamiento para el primer intervalo para que ustedes vean que entre 39 y 44 hay 6 valores. O sea, esa es la amplitud. Entonces, por ejemplo, si yo les indicara a ustedes, bueno, vamos a ver el primer intervalo, que es 39 y 44, entonces demostremos cuántos datos hay ahí. Entonces yo voy a partir y digo, bueno, disculpen que se los escribo aquí de manera manual, pero es la herramienta que tengo a la mano. 39, 40, 41, 42, 43 y 44. Si ustedes observan y les pregunto cuántos datos están contenidos acá, cuenten 1, 2, 3, 4, 5. Hay 6 datos. Quiere decir que la amplitud de ese intervalo, el ancho de ese intervalo es 6 unidades, ¿verdad? Entonces ahí ya podemos comprender entonces que hay que incluir desde el primer dato hasta el último dato. O sea, no venir y decir 44 menos 39, entonces es 5, no. Sí, pero ¿dónde dejamos al 39? O sea, realmente la amplitud es 6. Y así lo miramos para cada intervalo y vemos que hay 6. Otra cosa que también yo quisiera mencionarles para poder explicar esto es que regularmente la mayoría de intervalos son idénticos. O sea, por ejemplo, si ustedes analizan cada intervalo, tiene un ancho de 6 unidades. Algunos casos a veces puede uno encontrar intervalos que no necesariamente sean iguales. O sea, que sean asimétricos. Por ejemplo, que yo puedo comenzar, digamos, en 45 y 50 y luego arrancar en 51 y terminar en 60. Y ustedes van a decir, ¿qué pasó aquí? Si todos vienen de 6, 6 y este viene de 10 ahora. La razón fundamental puede ser que en ese intervalo se encuentren muy pocos datos o cero datos. Entonces, para no dejar un vacío ahí, a veces se amplía el ancho de ese intervalo. Pero como digo, regularmente todos los intervalos son idénticos, o eso es lo que regularmente se hace, pero pueden haber algunas excepciones. Entonces, si ustedes miran algo así, ustedes dicen, sí, pues el ingeniero mencionó de que en algunos momentos el ancho para un intervalo no necesariamente va a ser el mismo para todos los intervalos, puede cambiar. Pero como digo, regularmente son idénticos. Bueno, entonces esto sería tal vez lo más difícil porque lo demás ya es más sencillo. Teniendo nuestros intervalos ya armados, los que me cubren el dato menor, que es 39, y el dato máximo, que es 74, pues ahora lo único que me queda es armar mi frecuencia absoluta, mi frecuencia acumulada y mis marcas de clase. Y ahí ya tendría mi tabla de frecuencia, que es lo que vamos a hacer en la diapositiva siguiente. Pero entonces dicen los intervalos propuestos y cubren el valor máximo de la serie de datos 73, eso por favor tomarlo en cuenta. Y también vamos a mencionar aquí alguna otra nota.
Esto lo menciono, ¿verdad? Porque a veces con los ejercicios surgen dudas. Siempre debe expresar i como un valor entero. Como ya habíamos dicho que i representa el número de intervalos, el número de clases, es cuántos grupos vamos a hacer. 6, 7, 8, 9, 10. No puedo decir voy a hacer 9.5 grupos. Eso no es posible. Tiene que ser un valor entero. Otra de las cosas es si los datos proporcionados tienen un decimal, en este caso no, todos eran enteros. Entonces se debe expresar c con un decimal. Aquí como era entero, entonces c es entero. Pero si hubieran sido, por ejemplo, pesos, se me ocurren a mí, de niños, por ejemplo, me va a aparecer 39.1, 41.8. Si tuvieran aquí un decimal, entonces C yo lo tenía que haber aproximado a un decimal. También, si hubiera tenido dos decimales, entonces C se aproxima con dos decimales. Y obviamente el ancho, como les decía, a la hora de querer saber, por ejemplo, si tiene un decimal el ancho, le restamos 0.1 para saber cuánto se va a sumar. Y si tuviera dos decimales, el ancho se le resta 0.01 para saber cuánto se le tiene que sumar al límite inferior para obtener el límite superior. Aquí en este caso al 6 se le restó 1 porque estamos hablando de números enteros. Y le fuimos sumando de 5 en 5 acá al límite inferior para obtener el superior. Muy bien, entonces esto ya si lo logramos entender, pues ven que no es tan difícil. Y entonces vamos a pasar a nuestra siguiente presentación. Otra vez tenemos los datos ya ordenados, pero vamos a proceder a hacer nuestra tabla de frecuencias. Y la tabla de frecuencias pues está compuesta de la siguiente manera. Pues es una tabla bastante sencilla, donde volvimos a trasladar ya nuestros intervalos que desarrollamos en la parte de la diapositiva anterior, ¿verdad? 39, 44, 45, 50, hasta llegar al 69, 74. El paso que sigue es obtener nuestros límites reales inferiores y límites reales superiores. Límite real inferior, como estamos hablando de que estos datos son enteros, le vamos a restar 0.5. Pero si fuera con un decimal, 0.05 le restamos y con dos decimales, 0.005 le vamos a restar. Entonces, si a 39 le resto 0.5 me queda 38.5. Si a 45 le resto 0.5, 44.5. Si a 51 le resto 0.5, 50.5. Si a 57 le resto 0.5 me da 56.5. Si a 63 le resto 0.5, 62.5. Y si a 69 le resto 0.5, me da 68.5. La misma lógica de empleo para los límites superiores. ¿Verdad? Aquí los estoy colocando. Mi límite superior de cada uno de los intervalos, como hay 6 intervalos, y lo que hacemos es simplemente sumarle 0.5. Ustedes ven que a 44 le sumo 0.5 y así sucesivamente hasta llegar al último intervalo, 74 más 0.5, 74.5. O sea, realmente está fácil. Al inferior le restamos 0.5 y al superior le sumamos 0.5 para obtener los límites reales. Ahora, ¿cuál es el fin en sí realmente de hacer esto? La idea es de que no existan vacíos, porque ahora si ustedes se dan cuenta, el primer intervalo dice que me incluye datos del 38.5 al 44.5. El siguiente intervalo ya no me deja vacíos, porque me dice que arranca en 44.5 y termina en 50.5, ¿verdad? Entonces ya no quedan esos vacíos. Si estamos hablando de una variable, en este caso notas, se entiende que esta es una variable cuantitativa y es continua, ¿verdad? Porque viene de una medición, ¿verdad? Aquí se expresaron como en valores enteros, pero realmente una nota yo la puedo expresar como 67.5, 67.57 o 66.578 con la cantidad de decimales que yo tenga. Entonces en la recta numérica pueden ocurrir un sinfín de valores. Entonces la idea no es dejar esos vacíos, ¿verdad? Que haya una continuidad. Luego viene la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta lo que representa pues es el conteo. Y entonces, ¿cómo lo vamos a ir obteniendo? Pues está bastante sencillo. Vamos a tomar nuestro primer intervalo de clase y dice que está comprendido entre el 39 a 44. Entonces yo aquí traté de hacer la distinción de los colores para que ustedes lo pudieran, digamos, visualizar. Y entonces, si se dan cuenta, en color azul le coloqué los datos que corresponden al primer intervalo. Ahí, como están ordenados de menor a mayor, entonces el 39, 41, 41, 41, 42, 43, 43, 44, 44, estos se encuentran en el primer intervalo. ¿Cuántos datos son? Los contamos.
Aquí yo lo voy a hacer con flechitas, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El dato que me aparece aquí. Hay 9 datos comprendidos entre 39 y 44. La misma lógica vamos a emplear nosotros para el siguiente intervalo. Ahora me dice que hay un intervalo entre 45 y 50. Bueno, entonces aquí también está en color diferente. Para eso lo hice con efecto de comprender del 46 hasta el 49. ¿Verdad? Estos están contenidos entre 45 y 50. Contamos cuántos datos hay. Hay 1, 2, 3, 4, 5. Y colocamos entonces que la frecuencia para ese intervalo es de 5. Valores comprendidos entre 45 y 50. Igual podemos hacer la lógica para el siguiente intervalo, donde entre 51 y 56. Bueno, estos son los valores que están comprendidos entre 51 y 56. Pero están en color verde, recuadro amarillo. Y ustedes observan que hay 4 datos comprendidos. ¿Verdad? 1, 2, 3, 4. Es la frecuencia que se colocó en ese intervalo. Luego tenemos ahora el cuarto intervalo, me dice que valores comprendidos entre 57A hasta 62. ¿Cuántos valores hay? Pues aquí en este caso hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores. Ahí está la frecuencia. Luego regresamos ahora con el color verdecito para ver el penúltimo intervalo entre 63 y 68. Pues aquí está comprendido. Y otra vez, pues con la flechita vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hay 8 datos. El último intervalo, entre 69 y 74, dice que tiene comprendidos ¿cuántos datos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Ahí está. La sumatoria de las frecuencias me tiene que dar la totalidad de datos para ver que el procedimiento está bien hecho. Entonces, en este caso, a la hora de hacer la sumatoria, pues tenemos un valor total de 40 datos. ¿Qué pasa si no me suma 40? Quiere decir que algún dato se omitió y hay que ir a corroborar dónde está el error. Luego vamos a colocar nuestra frecuencia acumulada. Pues la frecuencia acumulada FA simplemente es que vamos a tomar el primer valor de nuestra frecuencia absoluta. Este valor se coloca literal como primer valor de la frecuencia acumulada. Entonces este 9 se traslada acá. Y luego lo que vamos a ir haciendo es que a este 9, que está en color ahorita amarillo, le vamos a ir sumando. ¿Y qué es lo que le vamos a ir sumando? Pues en este caso, la siguiente frecuencia absoluta. Entonces, si ustedes ven y dicen 9, le sumo 5, ¿cuánto me da resultado? 14. Si a 14 le sumo la siguiente frecuencia, que es 4, entonces el resultado que yo obtengo es 18. Si a 18 le sumo la siguiente frecuencia, que es 7, el resultado que yo obtengo es 25. Si a 25 le sumo la siguiente frecuencia, que es 8, entonces el resultado que yo voy a obtener es 33. Y por último, si a esa frecuencia acumulada le sumo la última frecuencia, obtengo el valor de 33 más 7, 40. Y si se dan cuenta, el último valor de la frecuencia acumulada es igual a la totalidad de datos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo para saber si lo hicimos bien? Bueno, el último valor de la frecuencia acumulada me tiene que dar la totalidad de datos. Luego vamos a obtener nuestra marca de clase. Realmente la marca de clase es bastante sencillo calcularlo. Hay varias formas de poderlo hacer. Es muy sencillo, es el promedio de los valores extremos de un intervalo. Entonces ya sabemos que un intervalo está compuesto por los límites inferiores y los límites superiores. Entonces, por ejemplo, para el primer intervalo, si quiero calcular su marca de clase, es bien sencillo. Tomo mi calculadora y le digo 39 más 44 dividido 2. ¿Y cuánto me va a dar la calculadora? 41.5. Y así tomo el siguiente intervalo, ¿verdad? Puedo venir y decir ahora, tomo el límite inferior del segundo intervalo, 45, y le sumo 50, me va a dar 95. Dividido 2,
47.5. Y así sucesivamente tomo el siguiente intervalo, se suma el inferior y el superior y vamos a ir obteniendo estas marcas de clase, ¿verdad? Ahora lo interesante de estas marcas de clase, verá el último valor, si ustedes lo pueden corroborar, 69 más 74 dividido 2 me da 71.5. Lo interesante de estas marcas de clase es de que estas marcas de clase se convierten en valores representativos de cada intervalo. O sea que, si yo tengo mi primer intervalo, que es de 39 a 44, puedo decir que el 41.5 va a ser el valor que los va a representar. Ya no va a ser el 39 ni el 44, sino va a ser el 41.5. ¿Y quién va a dar la ponderación o el peso de ese intervalo? Pues en este caso, su frecuencia. Entonces vamos a decir de que para el intervalo de 39 a 44, el valor de 41.5 lo representa con un peso ponderado de 9 unidades o 9 casos, ¿verdad? De un total de 40. Y así sucesivamente lo voy a interpretar. Por ejemplo, ¿cuál es el valor que representa al último intervalo? Entre 69 y 74, el valor que lo representa es 71.5. Pero ¿qué peso es el que tiene? En este caso representa 7 casos. Si ustedes dividen 7 dentro de 40, por ejemplo, yo que voy a hacer esta operación, ¿verdad? Si digo 7 dividido 40 por 100, me va a dar el porcentaje. Por ejemplo, podemos decir que entre 69 y 74 un valor que los va a representar es el 71.5. ¿Y cuál es el peso de la totalidad de datos? Es un 17.5%. O sea que la frecuencia me da el peso porcentual que va a tener esa marca de clase. ¿Por qué menciono esto? Porque la marca de clase XM se utiliza mucho, por ejemplo, para encontrar la media aritmética o a veces para hacer gráficos, ¿sí? Entonces, ¿por qué se utiliza esto? Porque vemos que estos se convierten en valores representativos de cada intervalo, pero con su peso ponderado, o sea, en este caso, con la frecuencia, ¿verdad? La que me dice, pues, qué tanta porción ocupan ese dato dentro del total, ¿verdad? Eso es básicamente. Muy bien, entonces aquí ya tenemos nuestra tabla de frecuencias donde tenemos los límites aparentes, inferior y superior, los límites reales, inferior y superior, la frecuencia absoluta, F, FA, la frecuencia acumulada, y XM, que es la marca de clase. Bueno, básicamente eso era lo que me estaba pidiendo el ejemplo número 1, si se dan cuenta. En lugar de analizar 40 datos como aparecen en esta tabla, ahora lo analizamos con una tabla más sencilla, donde en lugar de tener 40 datos, tengo 6 intervalos, donde tengo sus valores representativos y obviamente tengo sus pesos. Igual, si yo vengo y digo 9 dividido 40, puedo tener el porcentaje que corresponde a cada intervalo. Entonces yo puedo decir, bueno, en el primer intervalo está el 20%, en el segundo intervalo está el 23% y así sucesivamente. Entonces yo ya puedo tener una mejor idea de cómo está la composición de los datos, de esos 40 datos. O sea, de una manera más sencilla. Es más fácil trabajar 6 grupos con sus valores representativos que trabajar 40 datos. Es muy difícil, ¿verdad? Se pierde la mirada y es un poco difícil a veces sintetizar la información e interpretarla. Es más fácil a través de una tabla de frecuencia. O sea, ese es el meollo del asunto, ¿verdad? Poder sintetizar y poder entender mejor, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Por ejemplo, en esta tabla, si la vemos de una manera así sencilla, pues yo puedo decir, por ejemplo, si se me centraran las frecuencias, de una manera sencilla podría decir, bueno, que la mayor cantidad de datos están en el primer intervalo, ¿no? ¿Y cómo lo sé? Con su frecuencia. De 39 a 44, que es la nota de los estudiantes, ¿verdad? Hay 9 estudiantes, o sea que la mayoría de estudiantes están en un intervalo de 39 a 44 puntos. También puedo tomar una perspectiva, si hablo de los mayores, ¿va? ¿Dónde está la mayoría? También puedo hablar de la minoría, ¿va? ¿Dónde estaría la minoría? Por ejemplo, está aquí. Hay 4 estudiantes con una nota entre 51 y 56 puntos. ¿Verdad? Ahí está la minoría. Obviamente puedo obtener sus porcentajes, como digo, la frecuencia, digo el total y ya lo puedo analizar. Entonces se dan cuenta cómo es bastante fácil poder analizar esto, ¿verdad? También a través de estos intervalos, pues me surge la idea, por ejemplo, si,
Se aprueba, digamos, este curso con 61. La pregunta sería, entonces, ¿cuántos ganaron? ¿Va? Bien fácil. Pues si ustedes se dan cuenta, a la hora de ver los intervalos, aquí tengo entre 57 y 62, ¿verdad? Tengo entre 63 y 68 y tengo entre 69 y 74. Pues en los últimos dos, yo sé que estos aquí ganaron 8 y aquí ganaron 7. En cambio, entre 57 y 62, como 57, 58, 59, 60 y 60 no ganan. Entonces tengo que saber entre 61 y 62. Entonces ahí ya se nos complica porque ya no puedo decir que sean 7. Ahora ahí sí tendría que ir a la fuente y ver, ¿verdad? Cuántos hay, ¿verdad? Entonces en ese intervalo, si ustedes observan, aquí tengo, son dos nada más. Aquí hay 7, sí, pero están en ese intervalo, pero los que ganaron solo son dos, ¿verdad? Entonces 2 más 8 son 10, más 7 hay 17, o sea que hay 17 estudiantes que ganaron, ¿verdad? Si este intervalo entre 57 y 61, pues cortara en 60, por ejemplo, sería más fácil, porque entonces en la tabla directamente puedo yo ver, ¿verdad? Pero ahí ya me puedo ir forjando una mejor idea de cómo está la composición de los datos. Es más fácil analizar una tabla de frecuencias mediante agrupaciones o intervalos de clase, que es básicamente una cantidad. Y eso que estamos hablando de 40, ¿qué pasaría si tuviera 100 datos, 200 datos, 300 datos, 500 datos, 1000 datos, 100.000 datos, ¿verdad? Es mucho más fácil a través de una tabla de frecuencias. O sea, para eso es que nos sirve, ¿verdad? Aunque hoy en día también hay que aclarar que hay mucho software estadístico que yo puedo introducir 100.000 datos, pues que al final lo trabaja como una serie de datos simple, no tiene limitaciones de cálculo, ¿verdad? Pero a veces sí es necesario armar agrupaciones para ver cómo es la composición de los datos por intervalos o por agrupaciones, ¿verdad? Eso siempre, siempre a veces se hace en la práctica. Muy bien, entonces espero que este ejercicio lo hayamos podido entender bien y ahora vamos a pasar a nuestro segundo ejercicio o ejemplo, ¿verdad? Este lo extrajimos del libro de texto, ¿verdad? Es un ejemplo muy bonito porque básicamente lo que nos plantea es que tenemos una tabla que nos representan las edades de 52 estudiantes de la carrera de odontología del CUNOC. Aquí no nos mencionan que corresponden a una muestra. Se entendería entonces de que corresponden a una población, ¿verdad? O sea, tenemos la totalidad. Y nos muestran ya la tabla. Si se dan cuenta aquí no me están dando los datos, no me están dando los 52 datos, ¿verdad? De las edades de los estudiantes, ya me la están dando compilada, o sea, me están dando la tabla, o sea que aquí está más sencillo. Pues no tengo que calcular el rango, el número de clases o intervalos con la regla de Sturges, ni tampoco el ancho y construir la tabla de o los intervalos de clase. Ya están construidos, si ustedes se dan cuenta. Mis intervalos ya están dados. Por ejemplo, mi primer intervalo inicia en 17 y termina en 19. Segundo intervalo inicia en 20 y termina en 22. Y así hasta el último va, inicia en 29, límite inferior y límite superior 31. O sea que estos ya están hechos. Y otra cosa también, ya me están dando las frecuencias absolutas, o sea, el recuento, la cantidad de datos que hay para cada intervalo. Entonces aquí surge la primera pregunta, ¿va? ¿Cuántos intervalos de clase tenemos? Bueno, si los contamos, tengo 1, 2, 3, 4, 5 intervalos de clase. O sea que I es igual a 5. ¿Verdad? Si nos preguntara. Ahora, otra de las preguntas es ¿cuál es el ancho de clase? ¿Va? Porque también eso va a surgir. ¿Cuál sería el ancho de clase que se tomó acá? Entonces, según lo que aprendimos, y si nos recordamos a lo anterior, les dije que podíamos tomar ya sea los límites inferiores o superiores, restarlos y obtener el dato. Por ejemplo, si ustedes restan el segundo intervalo menos el primero, 22 menos 19 me da 3. O si quiero tomar los últimos, ¿va? Por ejemplo, 31 menos 28 me da 3. Eso si analizamos los límites superiores. Pero también puedo analizar los inferiores, ¿verdad? Resten ustedes 20 menos 17, me da 3. O tomemos los intermedios, si ustedes quieren, restemos 26 menos 23, me da 3. O si ustedes quieren tomar un intervalo, pues también se puede hacer, ¿no? Les pregunto, ¿cuál es el ancho de clase entre 17 a 19? Recordemos que hay que tomar desde el 17, 18 y 19. ¿Cuántos datos hay ahí? 3, o sea que el ancho es 3. ¿Verdad? Como lo quieran ver ustedes, el ancho es de 3 para cada uno de los intervalos. Son simétricos, todos son iguales, ¿verdad? Primer intervalo ancho de 3, el segundo intervalo de 3, tercer intervalo de 3, cuarto intervalo de 3 y quinto intervalo de 3. O sea que ahí
pues no hay ningún problema. Entonces que se nos quede y es igual a 6 y 6 igual a 3. No hay que utilizar la fórmula. Aquí ya la tabla está armada, ¿verdad? Es más sencillo. Ahora, ¿en qué nos vamos a centrar? Pues aquí nos están preguntando medidas de tendencia central, de posición, medidas de dispersión, incluso gráficas. Pues eso ya lo vamos a ir haciendo poco a poco. Entonces aquí vamos a entrar de lleno, pues aplicar pues básicamente ya las fórmulas y se dan cuenta que no es difícil. Entonces vamos a entrar con las medidas de tendencia central que son pues fáciles de poder calcular. Muy bien, aquí está nuestra tabla de frecuencia y ustedes dicen, bueno, ¿cómo yo obtuve esto? Pues sencillo. Las primeras, aquí regreso, la primera columna que es el límite inferior y superior ya está y las frecuencias ya están. Entonces yo simplemente completé lo que hacía falta. O sea que, explico. Esto me lo proporcionó el problema. Esto también me lo proporcionó el problema. Yo lo único que hice fue agregar los límites inferiores, reales inferiores. ¿Qué hice? A cada límite inferior le resté 0.5. Entonces, por ejemplo, 17 menos 0.5, 16.5 y así sucesivamente. A los límites reales superiores de la misma manera. Le sumé 0.5. ¿Por qué? Porque son valores enteros, ¿verdad? Según la tabla, los intervalos están dados de 17 a 19, 20, 22, números enteros. Entonces, si a 19 le sumo 0.5, me da 19.5. Si a 22 le sumo 0.5, 22.5. Y así sucesivamente. Terminado. ¿Cómo construyo la frecuencia acumulada? Pues eso ya lo hemos visto. Que simplemente tomábamos el primer dato de la frecuencia absoluta, se copia, y sucesivamente comenzábamos a sumar. Entonces decíamos 12 más 19 me da 31. 31 más 16 me da 47. 47 más 4 me da 51 y 51 más 1 me da 52. Dijimos que el último dato que obteníamos en la frecuencia acumulada tiene que corresponder a la totalidad de datos que me dan. En este caso, n igual a 52. Luego vemos que vamos a calcular nuestra marca de clase. ¿Y cómo se calcula la marca de clase? Pues eso también ya lo habíamos explicado previamente. La marca de clase es un promedio entre el límite inferior y el límite superior. Entonces toman ustedes 17 más 19. En este caso les va a dar 36 dividido 2, me da 18. Obtengo mi primer marca de clase, o punto medio, así lo llaman algunos libros. Segundo caso, límite inferior 20, límite superior 22. Sumen 20 más 22, 42. Dividido 2, 21. Y así hasta poder culminar hasta la última marca de clase, ¿verdad? Que donde se sumó 29 más 31, me dio 60, dividido 2, pues me da 30. Dijimos de que la marca de clase XM son los valores que van a representar de aquí en adelante a cada intervalo, conjuntamente con su frecuencia. Y luego nos va a aparecer una columna que se llama F por XM. Aquí ya aparece, realmente es fácil porque lo que estamos diciendo es que se multiplica F y XM, ¿verdad? Pero eso yo lo voy a explicar ahorita y vamos a ver por qué se calcula, ¿verdad? O sea, aquí simplemente voy a dejar indicado esto, ¿verdad? Que lo que se está operando es estas columnas, ¿verdad? F se multiplica por XM. Hacemos la multiplicación para cada intervalo y obtenemos la sumatoria que corresponde. Pero eso lo vamos a explicar por qué se hizo, ¿verdad? Aquí hasta el momento lo que me interesaba era límites reales inferiores y superiores, la frecuencia acumulada, la marca de clase. Esto pues ya es una operación adicional y vamos a explicar por qué se hizo esa multiplicación de F por XC. Muy bien, entonces vamos a pasar a nuestra siguiente presentación. Vamos a calcular nuestras medidas de tendencia central. Si ustedes observan, lo que hice fue colocarles la tabla anterior para que ustedes sepan que pues, no he tocado nada, simplemente lo que ya habíamos calculado, pues aquí vuelve a aparecer y con esta tablita vamos a ir calculando todas las medidas que me están pidiendo. Entonces arranquemos medidas de tendencia central, vamos a partir entonces con la media aritmética. La media aritmética dice que se calcula como x barra y es igual a la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase dividido e. De ahí nosotros entonces encontramos la respuesta de por qué es que hacemos la operación de f por xm. Vamos a simplemente tomar la columna de las frecuencias
y de las marcas de clase y multiplicarlas. Veamos el primer ejemplo. 12 se multiplica por 18. El resultado me da 216. Así lo hago para cada intervalo. Por ejemplo, el último intervalo, 1 multiplicado por 30, pues me da 30. Lo que hago es que tengo que hacer una sumatoria. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que tomar todos los valores de los intervalos, en este caso de los 5 intervalos, tomar 216 más 399 más 384 más 108 más 30 para obtener un total, y en este caso ese total corresponde a 1137. Este valor es el que me sirve a mí para poder obtener la media. Por eso es que ustedes en esta tablita dice aquí f por xm equivalente a 1137. ¿De dónde lo obtuvimos? De la tabla. N en este caso son 52 datos. El resultado es 21.86. De hecho aquí lo tenemos operado, ¿verdad? Para que ustedes lo vean. 1137 dividido 52, obtengo un resultado de 21.86 años. Ojo, de aquí en adelante todas las medidas numéricas expresémoslas con dos decimales, a menos que se indique otra cosa, ¿verdad? Siempre en los problemas, a menos específicamente en el examen, siempre le vamos a decir exprese su respuesta con dos decimales, o puede ser que en el momento le digan 4 decimales, pero es algo especial, ¿verdad? Algo extremo. Pero regularmente trabajamos dos decimales. Entonces, seguir esas indicaciones. ¿Qué podemos decir entonces? Que la edad promedio de los estudiantes de odontología es de 21.86 años. Alguien va a decir, ¿y esto se podría aproximar a un entero? Sí, para ejemplos prácticos, digamos, ¿verdad? Decir, bueno, 22 años. Pero aquí como estamos tratando de verlo desde el punto de vista un poquito formal y para efectos de cálculo, la precisión va a ser 2 decimales. Entonces decimos que la edad promedio es de 21.86 años, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos nosotros ese valor representativo para esta población de estudiantes. Luego nos pasaríamos nosotros ahora a analizar la mediana. Aquí vamos a tener la secuencia. Ahora viene la fórmula de la mediana. La fórmula se mira tal vez un poquito compleja, pero realmente no lo es. O sea, realmente es fácil de poder trabajar. Entonces yo aquí a través de la tabla les voy mostrando de dónde van saliendo los datos. La fórmula nos dice que se deben encontrar varios valores, pero en orden de cómo se debe trabajar lo voy a hacer. Lo primero que ustedes tienen que trabajar de la fórmula de la mediana es esto, donde dice n partido 2. N en este caso representa 52 datos. Si lo dividen ustedes dentro de 2, me va a dar un valor de 26. Ahí se los estoy mostrando. ¿Por qué es importante? Porque ese valor nosotros lo tenemos que venir a buscar en la frecuencia acumulada. Aquí está la columna de la frecuencia acumulada. Y tengo que ir a buscar el valor que se le acerque a 26. Entonces, por ejemplo, el primer intervalo tiene una frecuencia de 12. Quiere decir que cubre hasta 12 datos. El segundo intervalo dice que cubre hasta 31 datos. Entonces, si se dan cuenta, 26 está contenido en 31. Le va a decir, ¿y por qué no está contenido en 12? No, porque aquí me está diciendo que el primer intervalo incluye 12 datos. Pero yo estoy buscando el dato 26. Entonces, el dato 26, ¿en dónde está contenido? Yo aquí se los voy a remarcar en color rojo para que entonces ustedes lo puedan ver. Aquí está. Conclusión, en este intervalo se va a encontrar la mediana, ¿verdad? Aquí 31, digamos, 26 está contenido en 31. Por eso la clave es encontrar la frecuencia acumulada y el valor n partido 2 en qué valor está contenido de la frecuencia acumulada. Entonces dijimos que en 31. Y de ahí ya salen todos los valores que nosotros necesitamos. La fórmula me dice el límite real inferior de la mediana. Pues es bien fácil. Como yo identifiqué el intervalo, ¿cuál es el límite real inferior? 16.5. Por eso es de que en los datos aparece aquí 19.5. También la fórmula me dice la sumatoria de las frecuencias anteriores. Bueno, la sumatoria de las frecuencias anteriores es como decir la frecuencia acumulada anterior. Si se dan cuenta, la frecuencia acumulada en intervalo es 31, ¿no? Aquí la tenemos.
pero yo estoy buscando la anterior. ¿Cuál es la anterior? Es 12. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por eso dice la sumatoria de FI es 12. Luego dice la frecuencia de la mediana, va en el denominador, eso es lo que me está pidiendo. Bueno, la frecuencia de la mediana, o sea, la frecuencia donde se encuentra el intervalo, frecuencia absoluta es 19. Por eso es que estamos colocando aquí 19. Y por último, me dice C igual a 3. Ya habíamos visto al inicio de la tabla, habíamos determinado que eran 5 intervalos de clase con un ancho de 3. Entonces, C es igual a 3. Ya cómo se determinó, restando los límites inferiores o superiores y ya lo tengo. Entonces ya mostré aquí de dónde salieron los datos. Pues salieron de la tabla, ¿verdad? Primero ir a la frecuencia acumulada. Bueno, primero sería dividir n dividido 2. Me dio 26, está contenido en 31 en la frecuencia acumulada. Subrayé ese intervalo porque de ahí extraje los valores, extraje la frecuencia absoluta, el límite real inferior y la anterior, la que es la frecuencia acumulada anterior. Teniendo esto, pues entonces ya, sencillo, ¿verdad? Colocamos la operación según la fórmula, ¿verdad? Y entonces a la hora de operar, introducir los valores, será 19.5, 26, menos 12, dividido 19 por 3. Esto me da un valor de 21.71 años. Aquí simplemente lo que hice fue introducir los valores dentro de la fórmula, tal como lo explicamos. ¿Eso qué quiere decir? Estamos diciendo que la mediana es un valor que divide en dos partes a una serie de datos. O deja por debajo al 50%, por arriba el otro 50%. Entonces podemos decir que por debajo de 21.71 años está el 50% de estudiantes y por arriba de 21.71 años está el otro 50% de los estudiantes. Divide exactamente a la mitad a las edades de los estudiantes, ¿verdad? Esa sería la interpretación. Luego vamos a concluir ahora con, pues en este caso con la moda. ¿Qué es la moda? Pues el dato más común, el dato más frecuente. En una serie de datos simple era sencillo porque íbamos a ver cuál era el que se repite más y ya ese era el dato, pues, o si eran dos datos era bimodal, o si habían tres datos que se repetían la misma vez era trimodal, hay tres modas, ¿verdad? O si no se repite ni una vez, pues no hay modas. Pero aquí hay una fórmula que tenemos que desarrollar. Y entonces, ¿cómo vamos a desarrollar esta fórmula? Pues lo primero que tenemos que hacer para la moda es irnos a la columna de la frecuencia absoluta, ¿verdad? Porque ahí es donde tenemos nosotros el conteo. Y como la definición de moda es el dato con mayor frecuencia, entonces identificamos cuál es el intervalo que tiene mayor frecuencia. Y en este caso ustedes logran ubicar que el dato que tiene mayor frecuencia es 19. Perdón, el intervalo que tiene mayor frecuencia es 19. Y entonces aquí voy a colocar ya en color verde para poder identificar y ustedes ya lo puedan ver y decir, bueno, en este intervalo que está en color verde, que es el segundo intervalo, se encuentra ubicada la moda. Igual que lo hicimos en el otro, ¿verdad? Donde encontramos que en ese mismo intervalo estaba la mediana. Entonces quiere decir aquí que se encuentra en el mismo intervalo. Y de ahí nosotros vamos a extraer los datos que me están pidiendo. Por ejemplo, la fórmula me exige y me dice, bueno, quiero el límite real inferior de la moda. Bueno, ¿cuál es el límite real donde se encuentra la moda? Está en el segundo intervalo y el límite real inferior es 19.5, lo cual aquí plasmamos. Luego me dice D1 dividido D1 más D2. Bueno, ¿qué es eso de D1? D1 prácticamente es una diferencia. ¿Y cuál es la diferencia que nosotros vamos a encontrar? Pues va a ser de la frecuencia mayor, que en este caso es 19, se lo vamos a restar de la frecuencia anterior. Entonces ustedes vienen y dicen 19 menos 12, ¿cuánto les da? Les da 7. Ahí está. Por eso D1 es 17. Entonces quiere decir que D1 es la frecuencia mayor absoluta menos la anterior. Entonces 19 aquí está, le resto a la anterior, 12 me da 7. Pero también me pide D2. ¿Y qué es D2? Pues la frecuencia absoluta mayor menos la posterior, o sea, 19 menos 16 me queda 3. Entonces, conclusión, D1 es la frecuencia mayor menos la anterior y D2 es la frecuencia mayor absoluta, ¿verdad?
menos la posterior, a la que le sigue. El ancho de clase sigue siendo 3, ya lo habíamos determinado anteriormente. El valor de la mediana es 21.60. Bueno, introduciéndolo ya en la fórmula, ¿verdad? Es lo que nosotros logramos obtener acá. ¿Verdad? Introducimos los valores de esta tablita, ¿verdad? La moda dice 19.5 más D1, que es 7, dividido D1, que sigue siendo 7, más D2, que es 3, por 3. Y esto me da 21.60. ¿Qué conclusión entonces obtendríamos nosotros de la moda? Podemos decir entonces que la edad más común es 21.60 años para los estudiantes de odontología. Entonces, ¿se dan cuenta? La clave es manejar la tablita, tener la fórmula y solamente ir extrayendo, introducir los valores, ingresarlos en la calculadora y básicamente interpretar lo que tenemos. Conclusión, tenemos tres medidas de tendencia central. La edad promedio es de 21.86 años, el valor que divide en dos partes las edades de los estudiantes de odontología son 21.71 años y la edad más común es 21.60 años. Ahí está. Si se dan cuenta, los valores son muy similares. A medida de que la mediana, moda y mediana sean similares, da más o menos a entender de que estamos hablando de una distribución simétrica, que más o menos se parece a una curva normal o una campana de Gauss, que hemos ido mencionando en algunos momentos de las clases previas que hemos tenido. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a trabajar las medidas de posición. Y estas medidas de posición pues son bastante fáciles de calcular porque son muy repetitivas y solo utilizan una única fórmula. La posición nk partido 100 y la fórmula de cómo calcular el percentil. Esa va a ser nuestra fórmula guía. ¿Verdad? Ahí la vamos a dejar y vamos a ir calculando lo que nos pedía pues el ejemplo y son varios cuartiles, deciles y percentiles. Entonces nos piden el cuartil 1, recordemos que el cuartil 1 es igual al percentil 25. Aquí nos aparecen los datos de este percentil y nos aparece la forma. Yo voy a explicar detenidamente esto y quiero que en los siguientes pues ya ustedes tengan la secuencia para ir avanzando un poquito más rápido, ¿verdad? Y tampoco ser tedioso. Entonces, lo primero que hay que hacer en esta fórmula es desarrollar esta fórmula de la posición. Quiere decir que si quiero calcular el cuartil 1, yo tengo que calcular el percentil 25, o sea, acá es 25. Sustituyan entonces n, ya sabemos que son 52 datos, lo multiplican por 25 y lo dividen dentro de 100. ¿Cuánto nos va a dar entonces? Aquí está el dato, ¿no? 52 por 25 dividido 100 me va a dar 13. Quiere decir de que me tengo que ir a ubicar, siempre cuando hablamos de medidas de posición nos vamos a ir a ubicar a la frecuencia acumulada. Esa es la clave. Esta es la columna clave para las medidas de posición, ya sea cuartiles, deciles o percentiles. Y dice que vamos a ir a buscar la posición 13, ¿dónde está contenida? Si vemos el primer intervalo, tiene contenido hasta la posición 12, pero yo estoy buscando la 13, entonces quiere decir que está contenido en el siguiente intervalo. O sea que en conclusión, podemos decir que ese cuartil 1 está contenido en el segundo intervalo. ¿Por qué? Porque la posición 13 está contenido hasta en la posición 31. O sea, este es el límite, ¿verdad? Porque el primer intervalo dice que contiene hasta la posición 12. El siguiente hasta la posición 31 y ahí está contenido la posición 13. Entonces ahí ya encontramos el sentido y decimos, bueno, la fórmula me está pidiendo, ¿verdad? Si seguimos la fórmula aquí, ¿verdad? Lo voy a explicar rápidamente. El límite real inferior del percentil. Bueno, entonces digo, bueno, el límite real inferior del percentil es 19.5. Por eso es que ustedes ven aquí límite real inferior 19.5. Aquí aparece también en la fórmula, ¿verdad? Porque aquí no lo pide. Luego me dice el NK partido 100, pues eso ya lo calculamos, es 13. Aquí está. Luego me dice la sumatoria de las frecuencias anteriores. Bueno, si la frecuencia de este intervalo acumulada es 31, yo estoy buscando la anterior, pues la anterior es 12. Entonces, por eso es de que coloco menos 12, eso es lo que me está pidiendo aquí la fórmula. Menos 12, en el denominador me dice frecuencia del percentil. ¿Cuál es la frecuencia de ese intervalo donde se encuentra el percentil? Es 19, estamos colocando en el denominador. Y por último me dice C, y yo ya sé que es el ancho de clase, y el ancho de clase para esta tabla de frecuencias o intervalos de clase es 3.
Introduciendo los valores en la expresión, me dice que el cuartil 1 o percentil 25 equivale a 19.66 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir de ese 19.66? En términos generales, podemos decir que por debajo de 19.66 años se encuentra el 25% de los estudiantes. O también podemos decir en contraposición que por arriba del 19.66 años se encuentra el otro 75% de los. O sea que por debajo me deja el 25% y por arriba de 19.66 me deja el 75%. ¿Verdad? Es un valor que divide, ¿verdad? El 25% por debajo y por arriba me deja el 75%. Y la dinámica para los demás cuartiles, deciles y percentiles es exactamente la misma. Lo vamos a hacer. Vamos a buscar ahora el cuartil 2. Aquí está la expresión, me dice que el cuartil 2 me da 21.71 años. Si ya lo hacemos de una manera más rápida, lo primero que hay que ir a desarrollar es el NK, ¿verdad? Ya saben ustedes, el NK. Y en este caso el NK partido 100 me da 26. Ustedes saben que el cuartil 2 equivale al percentil 50, entonces ustedes dicen N es 52. K es 50 dividido 100 me da 26. Es el valor que vamos a colocar. Nos vamos a ir a la frecuencia acumulada. Ya saben que esa es la columna que debemos de trabajar como referencia, ¿verdad? Donde está contenida la posición 26 y vemos que eso está contenido en la posición, hasta en la posición 31. O sea que volvemos a hablar del mismo intervalo y entonces ya de ahí extraemos los valores que me pide la fórmula, ¿verdad? O sea, la fórmula pide el límite real inferior, ¿verdad? ¿Cuál es el límite real inferior? Pues sigue siendo 19.5, es el valor que colocamos aquí, se introduce en la fórmula. Luego me dice cuál es la frecuencia acumulada anterior, pues la anterior es 12, ese es el valor que nosotros colocamos en la tablita y es el que se introduce en la fórmula. Luego me dice cuál es la frecuencia del percentil, pues veo que la frecuencia de este percentil, o sea, de ese intervalo es 19, es lo que colocamos en el denominador según la fórmula y luego por el ancho de clase. Resultado que me está dando 21.71. Quiere decir que por debajo de 21.71 años se encuentra el 50% de los datos o por arriba se encuentra el 50% de los datos. Recordemos de que el cuartil 2 o percentil 50 es igual a la mediana. Quiere decir que si retrocedemos un poquito vamos a ver que tenemos el mismo valor de la mediana que el cuartil 2, ¿verdad? De hecho son iguales. Avanzamos entonces para el cuartil 3, o sea que su equivalente es el percentil 75. Dice que nos da un valor de 24 años. Otra vez explicando, lo primero que hay que hacer es calcular esto, ¿verdad? El NK partido 100. N es 52, tenemos 52 datos, ¿verdad? El K en este caso es 75, percentil 75, dividido 100, me da 39. Ahí está la clave, nos tenemos que ir a ubicar a la columna de las frecuencias acumuladas y decir dónde está ubicada la posición 39. El primer intervalo cubre hasta 12 posiciones, el segundo hasta 31 datos y el tercero hasta 47. Entonces vemos que aquí sí ya cambió. Vemos que la posición 39 está contenido en este intervalo. Yo le estoy marcando el color verde, ¿verdad? Está contenido hasta la posición 47. Entonces ya de ahí extraemos la información que nos pide. Nos piden cuál es el límite real inferior, pues el límite real inferior es 22.5, es lo que plasmamos en la fórmula o en la tablita. Luego también nos piden cuál es la frecuencia acumulada anterior, pues el intervalo anterior, su frecuencia acumulada es 31, por ende se introduce en la fórmula. Me piden cuál es la frecuencia del intervalo absoluta, es 16, se coloca en el denominador y el ancho de clase sigue siendo 3. Resultado obtenido es 24 años. Quiere decir entonces de que el cuartil 3 deja el 75% de los estudiantes por debajo de 24 años y por arriba de 24 años se encuentra el otro 25%. ¿Verdad? Entonces, por favor, cuando hablamos de medidas de posición, por debajo me deja el percentil que estoy buscando. O sea, en este caso, si era el percentil 75, pues tengo por debajo el 75% de los datos
por debajo de 24 años. Y el resto, que en este caso sería el 25%, se queda por arriba, ¿verdad? Muy bien, entonces, ahora vamos a calcular otras medidas, son deciles, creo que los que nos están pidiendo aquí. Vamos a mostrar el decil 2. Decil 2 sería el 20%, ¿verdad? De la misma manera. Buscamos nosotros el NK partido 2 y obtenemos que me da 10.4. Aquí está 10.4, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿dónde está contenido el 10.4 en la frecuencia acumulada? Y ustedes ven aquí que 10.4 estaría contenido en el primer intervalo. ¿Por qué? Porque el primer intervalo dice que cubre hasta la posición 12 y yo estoy buscando la posición 10.4, o sea que está contenido en el primer intervalo. Ustedes observan de que el límite real inferior de ese intervalo es 16.5. Luego, ¿cuál es la frecuencia acumulada anterior? Si se dan cuenta, el primer intervalo es 12, pero la anterior, ¿cuál es? Pues en este caso sería 0, ¿verdad? Porque no hay un intervalo antes. Su frecuencia es 0. Entonces aquí se coloca. Luego me dice cuál es la frecuencia absoluta de ese intervalo. Pues en este caso es 12. Y se multiplica por el ancho de clase que es fijo, que es 3. El resultado obtenido, pues en este caso es 19.10 años. ¿Qué quiere decir? Que por debajo de 19.10 años se encuentra el 20% de los estudiantes y por arriba entonces se encontraría el 80%, ¿verdad? Pasamos al siguiente decil que nos piden. Ahora nos piden el decil 6 o decil 60. Pues otra vez ya sabemos que lo que nos interesa es calcular el NK partido 100. Esa es la clave. N52, el K sería 60, porque estamos hablando del decil 6, dividido 100 me da 31.2. Otra vez nos vamos a la frecuencia acumulada y decimos, ¿dónde está 31.2? Alguien va a decir está contenido entre 31 y no es así, porque 31.2 se pasa. Quiere decir que aunque se pase por una cantidad mínima, el intervalo donde se encuentra el decil 6 es en el tercer intervalo que contiene hasta la posición 47. No lo podía dejar en 31 porque ahí incluye hasta 31, pero yo estoy buscando la 31.2, o sea, se pasa, entonces es el siguiente intervalo que lo tiene incluido. Ahí ya les puse en color azul dónde se encuentra ese decil y volvemos otra vez a buscar los valores. Me pide el límite real inferior, pues en este caso es 22.5. El NK partido 100 pues es 31.2. ¿Cuál es la frecuencia acumulada anterior? Es 31, aquí lo colocamos. ¿Cuál es la frecuencia de ese intervalo? 16, lo colocamos en el denominador y a multiplicar pasa el ancho de clase que es 3. Y obtenemos entonces el resultado de que el decil 6 nos dice que por debajo de 22.54 años se encuentra el 60% de los datos y por arriba se encuentra el 40%. ¿Vale? Cuando hablo por debajo y por arriba, pues obviamente si tengo el 100% de los datos, el decil 6 me parte por debajo y me deja el 60% y por arriba me deja el 40%. Vamos a hacer otra medida de posición que es el decil 7. Otra vez calculamos el NK partido 2, perdón, NK partido 100 y vemos nosotros que me da 36.4. Ese es el valor que plasmamos en la fórmula, ¿verdad? 36.4 NK partido 100. Y la pregunta es, ¿dónde está contenido? ¿Verdad? Entonces vamos a la frecuencia acumulada y decimos dónde está la posición 36.4 y encontramos que esta está contenida en este intervalo. ¿Verdad? Tengo hasta la posición 31 y luego hasta la posición 47, entonces 36.4 está contenido en el tercer intervalo y puedo resaltar sus valores. El límite real inferior, 22.5. La frecuencia acumulada anterior a este intervalo es 31, aquí la estoy subrayando. La frecuencia de ese percentil 70, o sea, de ese intervalo es 16 y el ancho de clase es 3. Resultado me da 23.51 años. ¿Qué quiere decir? Que por debajo de 23.51 años encuentro al 70% de los datos y por arriba se encuentra el 30% de los datos. Muy bien, ya para culminar las últimas medidas de posición que nos pidieron, tenemos ahora el percentil, perdón, el decil 9 dice. Entonces ya sabemos que
Cada decil representa el 10%, y si son 9, pues tendríamos el 90%. Aquí colocamos rápidamente el valor de nk partido 100, pues en este caso me da 46.8. Nos vamos a la tabla, decimos la frecuencia acumulada, donde está contenido la posición 46.8, y vemos que 46.8 está contenido en este intervalo, al cual yo estoy colocando en color azul, en el tercer intervalo de clase. Y quiere decir entonces de que el límite real inferior es 22.5. El nk partido 100, pues lo calculamos, me dio 46.8. La frecuencia acumulada anterior es 31. La frecuencia de ese percentil es 16. Y el ancho de clase es 3. Resultado, tenemos que el decil 9 o el percentil 90 equivale a 25.46 años. Por debajo de 25.46 años vamos a tener al 90% de los estudiantes, y por arriba va a estar el otro 10%. Vamos a hacer los últimos dos percentiles. Percentil 15 me dice que n es 52, lo multiplico por 15 y lo divido dentro de 100, y eso me dice que el nk partido 100 me da 7.8. Esa es la posición que debo buscar. ¿Dónde la voy a buscar? En la columna de la frecuencia acumulada. ¿Dónde estaría 7.8? Pues estaría en el primer intervalo. ¿Por qué? Porque el primer intervalo me incluye hasta la posición 12 y yo estoy buscando la 7.8. Quiere decir que ahí está, contenida. Entonces, el límite real inferior, pues aquí lo vemos, es 16.5, ¿verdad? ¿Cuál es la frecuencia acumulada anterior? Si se dan cuenta, está contenido en el primer intervalo, pero no hay un intervalo anterior, pues su frecuencia se asume que es 0. Entonces aquí tengo el nk partido 100, la frecuencia acumulada anterior pues es 0, porque no hay un intervalo que le anteceda. Y luego dice cuál es la frecuencia absoluta de ese intervalo donde está contenido el percentil, es 12. El ancho de clase, pues ya se había determinado que era 3. Y entonces me dice que el percentil 15 equivale a 18.45 años. ¿Eso qué quiere decir? Que por debajo de 18.45 años está el 15% de los estudiantes, y por arriba estaría el 85% de los estudiantes. Y el último percentil, que ya pues hemos practicado bastante el cálculo de estas medidas de posición, me dice que estamos buscando el percentil 61, o sea, ¿dónde está el 61% de los datos? ¿Verdad? Por debajo o sí, por debajo sería, ¿verdad? ¿Por debajo de qué valor se encuentra el 61% de los datos? Pues la respuesta es 22.64 según el cálculo. Pero bueno, nos vamos a ir al nk partido 100, que es la clave, ¿verdad? Para ubicar la posición, me da 31.72. Voy a la columna de la frecuencia acumulada y digo, ¿dónde está 31.72? En el segundo intervalo veo 31, incluye hasta la posición 31, pero estoy buscando la 31.72, que dice que es la que sigue. Entonces está contenido en el próximo intervalo, o sea, donde está contenido hasta la posición 47. Y de ahí obtengo entonces que el límite real inferior de ese percentil es 22.5. El nk, pues lo habíamos calculado como 31.72. ¿Cuál es la frecuencia acumulada anterior? 31. ¿Cuál es la frecuencia de ese percentil? Pues la frecuencia del tercer intervalo donde se encuentra ese percentil es 16, y el ancho de clase es 3. Por ende, entonces encontramos que el percentil 61 es 22.64. Entonces ya terminamos esta parte de los percentiles, pues hicimos bastantes, ¿verdad? Cuartiles, deciles, percentiles, para que pues quede claro cómo calcularlos. Y ahora vamos a culminar entonces nuestra clase, ya espero que no se hayan cansado, con las medidas de dispersión o variabilidad. Se dan cuenta que aquí pues es bastante fácil, excepto el procedimiento de la varianza, que nos lleva un poquito de tiempo, pero de ahí lo demás es bastante sencillo. Entonces nos dice en rango, recorrido, amplitud, pues de la tabla de datos teníamos que el valor máximo es 31 y el mínimo es 17. Quiere decir que el rango es 14 años. Luego me piden el rango intercuartílico. Si ustedes ven sus notas y pueden regresar la clase, encontramos nosotros que el cuartil 3 nos dio 24 años y el cuartil 1 me dio 19.66 años. Quiere decir entonces que el RIC es 4.34 años. Vamos a interpretar esto. Vamos a decir, por ejemplo, que el rango
Lo que me dice es de que los valores extremos me dan una diferencia de 14 años de edad. Para estudiantes de odontología es muy grande, ¿verdad? O sea, asumamos que son estudiantes de primer año hasta sexto año, ¿verdad? Hay una diferencia de 14 años, cuando debería de ser, sin mucho, 6 7 años, que es lo que dura la carrera. Eso es lo que me dice que hay bastante repitencia. Pero dice que si no tomo los valores extremos, sino solamente analizo a un 50%. ¿Por qué? Porque el cuartil 1 es el 75% y el cuartil 1, perdón, cuartil 3 es el 75% y el cuartil 1 es el 25%. Quiere decir que solamente si hago la resta del 75 menos el 25, estoy analizando un 50% de los datos, no extremos. Y dice que esa diferencia ya se reduce a 4.34. O sea, ya veo un cuerpo un poquito más homogéneo. Luego vamos a calcular la varianza. Y aquí entonces vuelvo a mostrarles la misma tabla, solo que estamos añadiendo una columna nada más. ¿Y cuál es la columna que nosotros le estamos añadiendo? Es la última columna. De hecho, la voy a colocar en color rojo para que ustedes la puedan resaltar y ver. Esta columna que agregamos es el desarrollo de la varianza, porque la varianza lo que me pide es de que pueda efectuar la multiplicación de f por la marca de clase menos la media aritmética, se cierra el paréntesis, elevado al cuadrado. Entonces, para cada intervalo tenemos que hacer esa operación y luego hacer la sumatoria. Esa gran sumatoria a nosotros nos dio 438.06. Ojo, por favor, expresar los resultados con dos decimales, siguiendo las reglas de aproximación, y el resultado final también con dos decimales. Eso para que no haya ninguna variación. Voy a explicar la primera operación, incluso ustedes si están ahorita con su calculadora a la mano, siguiendo esta clase, pues pueden hacer la operación para que vean de dónde salió esto. La expresión me dice f, entonces quiere decir que para el primer intervalo tomo el 12, ¿sí? Y luego dice por xm, entonces en este caso, abren ustedes paréntesis, lo dicen por, abren paréntesis y dicen 18. Y luego tienen que restar. ¿Y qué es lo que ustedes van a restar aquí? Pues en este caso van a restar ustedes la media aritmética, ¿verdad? La media aritmética aquí yo la tengo, voy a ver la secuencia, aquí la tengo presente, aquí está. Según el dato, la media aritmética, ustedes pueden revisar el video o la clase, nos había dado 21.86. Entonces recapitulo el primer cálculo para que ustedes salgan de dudas. Toman la calculadora e introducen f, es 12, luego ponen por, abren paréntesis y lo que dicen es 18, que es la marca de clase. Luego ponen menos, y en este caso va a ser menos 21.86, que es la media aritmética. Cierran paréntesis y elevan al cuadrado. A la hora de hacerlo, a ustedes les tiene que dar un valor de 178.80. Y así lo vamos a hacer para los siguientes intervalos. O sea que en el siguiente intervalo lo que ustedes tienen que hacer es 19 por, abren paréntesis, colocan 21 y luego menos y vuelven a colocar la media aritmética. Es una constante. Cierran paréntesis, se elevan al cuadrado y ¿cuánto les tiene que dar? 14.05. Y así lo hacen para los próximos tres intervalos, de tal manera de que podamos obtener esta gran suma. Entonces quiere decir que ya teniendo la gran sumatoria, que es prácticamente el numerador de la varianza, 438.06, es lo que me dio la tabla, ¿verdad? Entonces se dan cuenta, de aquí estoy extrayendo la información, ¿verdad? De esa última columna. Y en el denominador, pues está bien fácil porque me dice dividido n, ¿va? Bueno, entonces dividido n, y ustedes observan que n es 52, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Y nos da un valor de 8.40. Ahora aquí, ¿por qué no coloco años? Porque recordemos que la varianza es una medida al cuadrado. Yo tendría que colocar años al cuadrado y no tiene ningún sentido decir años al cuadrado o libras al cuadrado o, bueno, metros al cuadrado, tal vez sí tiene razón, o centígrados al cuadrado, por ejemplo, si fuera temperatura no tiene sentido. Entonces, por eso es que no le colocamos ninguna dimensional. Y entonces ya teniendo esto, pues ya venimos a encontrar la desviación estándar. Pero antes de pasar a esto, ¿por qué encontramos la varianza poblacional y no la muestral?
porque en el enunciado del programa lo leímos y no nos mencionaban acerca de una muestra. Entonces, cuando no mencionan nada de una muestra, se asume que es la población. O puede ser que tácitamente nos digan los siguientes datos corresponden a una población. Bueno, entonces ya se entiende que hablamos de la totalidad del universo y pues utilizamos esta forma. Ahora sí, si le obtenemos la raíz cuadrada a la varianza, porque la varianza era 842, pues la fórmula que nosotros vamos a utilizar es esta, ¿verdad? La raíz cuadrada de la varianza. La raíz cuadrada de 842 es 2.90. Entonces, si se dan cuenta, en todas las operaciones siempre hacemos dos decimales. Dos decimales. Alguien va a decir, pero es que en la calculadora a mí me da muchos decimales, yo quisiera utilizar todos. No. Seguir las reglas de aproximación, utilizar dos decimales para que los resultados los tengamos idénticos, no hayan variaciones, por favor. Ahora sí, este 2.90 sí tiene una interpretación, porque me está diciendo cuál es la variación que hay en promedio o la variación que tienen los datos, o sea, en este caso los 52 datos de las edades con respecto a la media, y la variación que me está computando es 2.90 años. Esa es la diferencia que hay en promedio, ¿verdad? Pues es una variación pues algo significativa, ¿verdad? Pero veamos ya desde el punto de vista relativo. Y entonces ahí encontramos el coeficiente de variación. Y el coeficiente de variación pues me dice que es, para este caso, la que vamos a utilizar es la poblacional, ¿verdad? El coeficiente de variación, o sea, CB poblacional. La desviación estándar fue 2.90. La media aritmética es 21.86 multiplicado por 100 y eso me da 13.27. O sea, lo que estamos diciendo es que la variación de los datos corresponde en un 13.27% el valor de la media. Ahora, ¿qué tan grande es esa variación? Yo hablaba en un video anterior en las medidas, medidas numéricas para series simples. Les hablaba de que los textos hablaban que como un máximo una variación de un 30% y otros dicen el 20%. Si nos quedamos con ese 20% que nos dicen, pues 13.27 está por debajo. O sea que lo que estamos diciendo es que la variación de las edades pues no es muy grande, los datos son homogéneos y también podemos concluir de que la media aritmética es un valor representativo debido a que la variación no es muy grande. Siempre que sea menor al 20% SCB, la variación no es muy grande y la media aritmética es un valor representativo. O sea, quiere decir que 21.86 años es un valor que representa a la población de los estudiantes de odontología. Esa es su edad promedio. Muy bien, entonces ahí terminamos nosotros ya las medidas de variabilidad, solo vimos que agregamos una columna más. Y ahora pues tenemos aquí ya las gráficas. Esto está lo más sencillo. Tenemos una gráfica, la primera gráfica donde es un histograma. En el eje X colocamos el límite superior y en el eje Y colocamos la frecuencia absoluta. Aunque también aclaramos que hay histogramas que a veces utilizan la marca de clase, eso se puede hacer. Si ustedes ven, nuestra distribución de datos pues más o menos se parece a una curva normal. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque yo puedo hacer este trazo, ¿verdad? Voy a hacerlo con color, tal vez color verde, ¿verdad? Para que sea un poquito más bonito. Y yo bien podría venir e imaginarme algo como esto. Perdón, disculpen solo que aquí tuve una complicación a la hora de ver esto. Ahora sí. Ah, no, disculpen que no está funcionando aquí. Mejor lo vamos a hacer manual porque no voy a hacer que no nos va a funcionar bien. Entonces, por ejemplo, ahí está, miren. A la hora de hacer, pues más o menos un trazo, nos podemos imaginar más o menos una curva normal, ¿verdad? Aunque si se dan cuenta que hay pequeños vacíos, ¿verdad? Esperaríamos frecuencias más altas. Y aquí las frecuencias que vemos al lado derecho pues están muy bajas y esta está un poquito pasada, ¿verdad? O sea, nosotros logramos observar aquí estas deficiencias. Yo la voy a poner en color rojo. Miren, está un poquito por arriba y aquí hay vacíos, ¿verdad? Donde nosotros esperaríamos frecuencias un poquito más altas, de tal manera que esto fuera simétrico y más o menos pareciéndose a una curva normal. Eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? En cuanto a las edades. También tenemos aquí nuestro gráfico polígono de las edades de los estudiantes, ¿verdad? El polígono, pues utilizamos la marca de clase en el eje X y en el eje Y, ¿verdad? Y más o menos fue el trazo que hicimos, ¿verdad? Lo único que si lo lleváramos al eje 0, pues ya tendría la forma más o menos de la campana. Y por otro lado tenemos también la ojiva de Galton,
donde colocamos la marca de clase y en este caso en lugar de tener en el eje Y la frecuencia absoluta, tenemos la frecuencia acumulada. Y vemos cómo se van acumulando los datos, ¿verdad? De un intervalo a otro intervalo. Digamos que si esto se parecía más o menos a la mitad de una curva normal, vemos que la acumulación de datos se da un proceso natural, ¿verdad? Como se espera. Muy bien, entonces ahí tendríamos las gráficas para las edades de estos estudiantes de odontología. Bueno, ¿cuál sería la tarea para ustedes? Resolver los ejercicios del 1 al 15 del capítulo 4, página 94 al 97. La fecha de entrega, como ustedes saben, está pendiente de definir. Nosotros cuando tengamos ya definido bien el segundo módulo, les estaremos indicando cuál va a ser la fecha y la forma en que ustedes lo van a entregar, ¿verdad? Ya les anticipo un poquito, va a ser a través de la plataforma Moodle, cuando ustedes ya tengan acceso, y les vamos dando los parámetros para que ustedes puedan subir su tarea. Entonces ahorita lo que me interesa es que lo hagan en su cuaderno de hojas de trabajo, puedan practicar de manera individual, ¿verdad? Y poder ejercitar lo que vimos el día de hoy. Muy bien, entonces concluimos. Pues muchas gracias por su atención. Aquí tenemos algunos pequeños mensajes, ¿verdad? Motivacionales para ustedes. La vida es una sucesión de lecciones que uno debe vivir para poder entender. Y el tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido. Entonces espero que hayan disfrutado pues esta clase, lo que hemos venido aprendiendo, cómo interpretar y calcular las medidas numéricas para serie de datos tanto simples como de datos pues, básicamente agrupados. Para mí ha sido un placer poder estar con ustedes y cualquier duda ya saben que pueden comunicarse conmigo vía correo electrónico. Les agradezco mucho, que tengan un feliz día y éxitos en todo.